¿Qué tal? Me encuentro en cabina con el maestro en Ciencias y licenciado en Psicología Clínica, Gerardo Eumir Martínez Cázares. Él platicará conmigo acerca del tema el trabajo de equipo y el liderazgo, una necesidad para nuestra actualidad. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, como siempre es un placer y un gusto estar aquí en los micrófonos de Avance Universitario. Y sí, efectivamente, el día de hoy hablaremos un tema que ha sido abordado mucho por la sociología, la antropología, pero precisa y específicamente por la psicología laboral en la actualidad. Y es precisamente la necesidad de los equipos y el trabajo de equipo y el liderazgo, como lo estamos observando en nuestra actualidad. ¿Por qué es necesario trabajar en equipo? Muy bien. Esa pregunta se ha contestado a lo largo de nuestra existencia como seres humanos aquí en el planeta. ¿A qué me refiero? Nosotros, al ser una especie bastante frágil, en donde no tenemos pelaje, garras, velocidad como otras especies animales, y las inclemencias climatológicas, al ser también seres que podemos ser depredados muy fácilmente, hemos tenido que desarrollar e ingeniar una serie de herramientas las cuales nos permitan sobrevivir. Pero esas herramientas como tal han sido o han estado acompañadas por lo que es la interacción con los demás. Es decir, nuestra mayor herramienta fuera de lo que se considera como el Homo faber, es decir, el hombre herramienta, o el Homo sapiens, el hombre pensante, el hombre racional, es el hombre que se relaciona con los demás, el que desarrolla una interacción para llegar a un fin en concreto. En ese sentido, pues hemos tenido la necesidad no solo de agruparnos, sino de agruparnos a través de objetivos y metas muy concretas y específicas para desarrollar la más importante de nuestras tareas, que ha sido la supervivencia. Y ahí es donde interviene, además del trabajo en equipo, la presencia de un líder. Efectivamente. No basta agruparse, también, como tú mencionas, hay que encaminarse a metas y entonces necesitamos quien apoye en la consecución de las mismas. Y efectivamente acaba de mencionar algo fundamental dentro de un equipo, sobre todo de un equipo funcional o un equipo que trabaja en sinergia, es decir, el establecimiento de objetivos y de metas. Este elemento va a ser el que nos diferencie lo que es un trabajo de equipo o un equipo en general, además de un líder, que ahorita abordaremos esa parte, de lo que viene siendo una masa grupal. Una masa grupal de personas es una agrupación de muchos individuos, pero que están en un mismo espacio, en un mismo tiempo, pero no en un solo objetivo, o que no presentan una serie de metas. Lo mismo sería una agrupación o grupos de personas que están en un mismo espacio, en un mismo lugar, y que algunos tienen objetivos similares, pero no se tienen clarificados o no están muy especificados dentro de la dinámica como grupo. Esto va a diferenciar bastante de lo que es un equipo. Un equipo como tal tiene una serie de características. Entre las principales sería precisamente tener objetivos claros y concretos, que todos los integrantes saben cuáles son dichos objetivos. Esta parte del liderazgo, que obviamente hay una persona que dirige, que direcciona, que guía precisamente el alcanzar ese o esos objetivos, además de comunicación, relaciones interpersonales, interacción, etc, etc. Pero un equipo como tal vendría siendo esa amalgama de personas que durante el transcurso de un objetivo generan comunicación, sinergia y una relación, a veces interpersonal, a veces de manera profesional, pero que están todos encaminados en un objetivo. Cuando tenemos, a lo mejor me desvío un poquito del tema, cuando tenemos familias disfuncionales, ¿quiere decir que no hay trabajo en equipo? Esa es muy buena pregunta, porque efectivamente todas las agrupaciones en general podemos desarrollar un trabajo en equipo. Cuando una familia está en términos disfuncionales, pues primero que nada hay ese desconocimiento de los miembros de familia. Lo que se teme, lo que se desconoce, nos genera como que ese desconocimiento y falta de esa sinergia. En ese sentido, una familia que mantiene una comunicación en general, que saben cuáles son los objetivos generales y específicos, porque en cada uno de los integrantes de un equipo, en este caso de la familia, tienen obligaciones, derechos, roles muy específicos y bastante determinados a través de sus características muy particulares. Si se saben, si se desarrolla cada una de estas funciones de manera
consciente, clara y precisa, pues obviamente hablaremos de una familia funcional, donde el rol del padre se sabe que es el rol del padre, de la madre, del hijo, de la hija, del hermano, etc. Sin embargo, cuando hay este desconocimiento de cuáles son las características de cada uno de los integrantes, pues estaremos hablando de un caos en ese sentido, porque una de las condiciones fundamentales de un equipo es saber cuáles son las herramientas con las que cuenta cada uno. A lo mejor mamá es más callada, papá es más dicharachero, más platicón, más esto, hermano uno o hijo uno es más creativo en términos de dibujo, de artes plásticas. Es decir, cada uno tiene herramientas tanto de aptitudes como emocionales, como sentimentales, físicas, que si se logran integrar cada uno de esos aspectos, puede uno dirigirlos hacia objetivos específicos. Esto ya trasladándolo en términos de un equipo de trabajo o un equipo para llegar a tal función, pues se genera precisamente esta sinergia. Hay que también determinar que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas características y las mismas herramientas. En ese sentido, conocer qué herramientas desarrolla o desenvuelve cada uno es lo que nos permitirá aprovecharlas al máximo, porque a lo mejor puedo estarle diciendo a una persona, es que casi no hablas. Oye, disculpa, pero es que él casi no está acostumbrado a hablar, pero es buenísimo concentrándose en actividades muy minuciosas, de mucho detalle. Él observa mucho los detalles. A partir de las características de cada persona, la iremos enfocando en lo que realmente es apto para el beneficio del equipo, que es, beneficio del equipo y beneficio del alcance de las metas preestablecidas. Muy bien. Bien, maestro. Bueno, tengo otra pregunta para ti. ¿Se enseña una o uno a trabajar en equipo? ¿Hay quien nos dé esas herramientas por si no sabemos cómo hacerlo? De hecho, esa es una pregunta que va muy ligada con la pregunta anterior de familias funcionales o disfuncionales, porque nuestro primer acercamiento con grupos sociales, con la interacción con otros, es mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos, etcétera, es decir, la familia. Desde casa, nosotros vamos aprendiendo cómo son y cómo se desenvuelven en nuestro entorno las interacciones sociales. De alguna manera nosotros de forma genética estamos desarrollados para trabajar en equipo, o conjuntarnos al menos en términos sociales, agruparnos, porque dependemos. Nuestra fragilidad hace que dependamos de alguien más y el depender obligadamente nos hace agruparnos. En ese sentido, se puede desarrollar un buen desempeño con respecto a relacionarme con los demás en casa, o por el contrario puedo desarrollar obstáculos constantes para no poder trabajar en equipo con los demás. Y eso es algo que estamos viendo mucho en la actualidad con el creciente individualismo que vivimos en nuestras sociedades, en donde las personas ya no desenvuelven este compañerismo, esta solidaridad, atenderse los unos a los otros, porque mis intereses valen más que los intereses de los demás. Y eso es un pensamiento que estamos viendo muy comúnmente. He ahí la necesidad de estar hablando de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque en la crianza en familia se enseña de que no, tus necesidades siempre y únicamente van a ser las más importantes, y no consideramos a los otros y no consideramos a los demás. Y es allí en donde el desenvolvimiento del trabajo en equipo se ve mermado, se ve trabado constantemente, porque no estamos considerando la generalidad, sino simplemente, bien lo decía Gilles Lipovetsky, un autor que a mí me gusta mencionar mucho, la atomización del sujeto, del individuo. Es decir, yo soy yo y mi mundo y nada más importa, cuando en realidad siempre estamos en grupos sociales, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en actividades lúdicas, sea en lo que sea, en todos esos aspectos estamos desarrollando lo que podría ser un trabajo en equipo. Claro, no todos tenemos objetivos muy precisos, muy esquemáticos en general, pero el agruparnos socialmente de manera satisfactoria tiene que ver a veces, como le decía Phil Jackson, uno de los coaches más importantes y emblemáticos de la NBA, que fue coach de los Bulls de Chicago en su momento, de los Lakers de Los Ángeles. El trabajo del equipo debe precisamente anteponerse a lo que es el yo. De hecho, lo cito textualmente: los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros, lo suficiente para renunciar al yo
por el nosotros. De hecho, este tipo de pensamiento lo va desarrollando mucho el ámbito empresarial. El ya no decir, ustedes son los empleados, yo soy el jefe o yo soy el líder. No, nosotros somos tal equipo. Nosotros queremos alcanzar esto. Dejar el yo por el nosotros. Y eso es algo bien complicado, pero muy necesario en nuestra actualidad. Con este comentario, maestro, si te parece, hacemos una pausa y al retornar continuamos platicando acerca del trabajo en equipo y el liderazgo, una necesidad para nuestra actualidad. Muy bien. Estamos de regreso con el tema El trabajo de equipo y el liderazgo, una necesidad para nuestra actualidad. Nos acompaña el maestro en ciencias y licenciado en psicología clínica, Gerardo Eumir Martínez Cázares. Ahora comentaremos acerca de las 10 claves para trabajar en equipo. Efectivamente, Adelante. la revista Entrepreneur, una publicación que está muy ligada a lo que viene siendo el desenvolvimiento del liderazgo, del ámbito empresarial. Nos empieza a trabajar una serie de 10 claves específicas que muestran la generalidad de cómo poder desarrollar un buen liderazgo y un buen trabajo en equipo. Ojo con esto, liderazgo y trabajo de equipo son unos binomios inseparables, porque en todo equipo debe de haber un líder. No siempre va a ser el líder la misma persona. Dependiendo de la actividad, dependiendo del objetivo, el liderazgo puede ir rotando, dependiendo de las características que se requiera en cada uno de esos objetivos. Y cada una de las personas tenemos características diferentes, pero eso ya lo diremos ahorita más adelante. Construir la confianza sería el primer tip clave para generar un buen trabajo de equipo. Todos los integrantes de un equipo deben tener la seguridad y la confianza de que el otro va a responder por él en ese sentido. Hay una película y la película se llama 300, donde los espartanos, reflejan la batalla de las Termópilas, que aunque es mucha ciencia ficción y todo eso en cierto sentido, remarca mucho lo que los espartanos tenían como clave dentro de las dinámicas bélicas o de guerra, es decir, todos se cuidan los unos a los otros, y eso parte de la confianza de que yo puedo cuidar tu vida porque sé que tú cuidarás la mía en mis espaldas, en ese sentido. Entonces la confianza en un equipo de trabajo debe estarse constantemente construyendo para desarrollar mejores resultados y un equipo bastante homogéneo y amalgamado. Por otra parte, establecer objetivos comunes. El objetivo que tenemos como equipo yo lo debo de sentir muy personal a como lo siente el líder, a como lo siente cada uno de mis compañeros. Uh-huh. En ese sentido, esos objetivos deben de ser muy comunes para nosotros. Claro que tenemos objetivos individuales, motivaciones individuales, sin embargo, el objetivo general y común debe ser el que más nos importe. En ese sentido, crear un sentimiento de pertenencia es otro de las claves para hacer un buen trabajo de equipo. Si yo siento que pertenezco a mi equipo, el equipo es parte de mí y yo soy parte del equipo, mayor será el desenvolvimiento que yo tenga y el desarrollo de identidad que yo tenga en común con mis demás compañeros. Es este sentimiento que normalmente se entiende en los equipos de fútbol o en el deporte. Yo soy americanista, yo soy Cruz Azul, yo soy Pumas. Ese decir, yo soy esto, yo soy mi equipo, nos genera precisamente un mayor sentido de pertenencia al mismo, y eso va a generar que me apasione más y que lo dé todo por el bien de las metas antes establecidas en ese equipo. Como clave, 4, hay que involucrar a la gente en las decisiones. Eso va un poquito más para el líder. Muchas de las veces el líder considera
que es el único que tiene que tomar decisiones. No todas las decisiones van a entrar en consenso, eso es bien importante dentro de un equipo, pero en las que sí se pueda hay que invitar a los demás integrantes para que formen parte, para que retroalimenten la postura, y así este tip número 4 va a apoyar mucho el 3, ese sentido de pertenencia. Cuando a mí me consideran, cuando a mí me hacen sentir parte de algo, siento que pertenezco a eso. Claro, sí. Y avanzando, ¿qué otra clave tenemos? Como quinta clave tenemos que debe de haber un entendimiento entre las partes, es decir, lazos, confianza y entendimiento. Yo entiendo que mi líder o que la persona encargada en este momento tomó tal decisión porque era lo correcto bajo estas circunstancias. Esto va mucho de la mano con el tip número 7, los ligo en este sentido, que es la comunicación. Yo desarrollo mucho entendimiento cuando sé qué es lo que está sucediendo a mi entorno, a mi alrededor, y cómo voy a llegar a esos objetivos, pero eso solamente se va a lograr a través de la comunicación. Motivar, incentivar e impulsar la comunicación va a desarrollar un entendimiento y a su vez un sentido de pertenencia y así a su vez confianza, es decir, todo va como una espiral, una cadena que va hilando todos estos elementos. Otra parte del tip número 6, aunque ya me lo salté, es la responsabilidad y el compromiso mutuo. Todos como individuos tenemos la responsabilidad de nosotros mismos, como personas, como individuos en general. Sin embargo, al formar yo parte de un equipo, la responsabilidad también recae en lo que sucede en la agrupación y en el alcance de los objetivos. Cuando una persona es parte de un equipo, sabe que los logros o fracasos son responsabilidad de todos y de cada uno de los miembros. Es decir, tú fuiste esto, tú no hiciste esto otro. Cuando se está en un equipo, hay que pensar más en las soluciones que en la culpabilización del por qué no estamos alcanzando esos objetivos. Y en ese sentido, entender que si no se logró tal objetivo, es cuestión de todos, porque las partes no son más que la suma del todo. Es decir, el conjunto en sí es lo importante dentro de un equipo, no las individualidades. Claro que son individuos, claro que son importantes como tal, pero en sí mismo no debemos sacrificar la individualidad por lo colectivo en general. Para terminar, vendría siendo la parte de aprovechar la diversidad. Con esto lo mencionábamos hace un rato. Cada uno tiene cualidades muy específicas, muy especiales, hay que aprovecharlas y no hay que desdeñarlas. Cada uno es bueno para cierta área y eso en el equipo, al saberlo, va a poder retroalimentarse mucho mejor para alcanzar las metas y sobre todo, bien importante, eso se olvida mucho en la actualidad, celebrar los éxitos grupales. Lo hemos logrado o no lo logramos alcanzar el objetivo, pero estuvimos a punto. Es decir, celebrar los éxitos. Aunque es importante también reconocer el trabajo individual, es clave que la recompensa se dé el resultado y que el resultado se exponga como parte del equipo. Y el liderazgo vendría siendo una de las características finales. Muy bien. Nos queda tiempo, maestro, para que nos comentes acerca de las características del liderazgo, o bien, si quieres hablar de las inteligencias múltiples, tú escoge. De las características del liderazgo, que son más cortitas. De acuerdo. Entonces se deja para otro programa que nos hables ampliamente de los tipos de inteligencias, porque creo que merecería un espacio propio. Aparte, exactamente. Sí, porque es amplio el tema. No, y amplio y con bastantes ejemplos y todo, entonces sí. me parece. Bien, pues entonces vámonos a que nos expliques cuáles son las características del liderazgo. Muy bien, para empezar, el aspecto del liderazgo resulta algo muy importante en todas las especies vitales, en todas las especies vivas. Alguien debe de ser la persona que nos esté dirigiendo y que nos esté encaminando hacia un objetivo. Un líder debe de ser empático, un líder debe de ser con la apertura y sobre todo con el interés por el bien común, por el bien del equipo. Cuando nosotros hacemos referencia hacia lo que es la diferencia entre un jefe y un líder, un jefe normalmente ve por la cuestión individual de sí mismo, alcanzar las metas a pesar de lo que vienen siendo sus integrantes. El líder no, aprovecha, escucha y trabaja con las fortalezas y con las debilidades de su agrupación.
él se pone como ejemplo, no se establece de una manera autoritaria. Ajá. Él aprende y hace junto con nosotros, nos guía, en ese sentido, un líder. De hecho, el máximo líder que normalmente se expresa o que se ejemplifica dentro de sus características y por la idiosincrasia que nosotros trabajamos en México, pues es Jesucristo, en términos de que él predicaba con el ejemplo. Creo que esa es la frase que normalmente se establece a través de lo que es un líder. Hace, establece, ordena y dirige a través del ejemplo, ajá, no a través de las órdenes o las imposiciones de lejos como tal. Uh-huh. Entonces, dentro de las características muy generales de lo que es un líder es visionario, un líder es emprendedor, un líder es atrevido, se enfrenta, se confronta, pero también es conciliador, es negociador entre lo que viene siendo el objetivo y las personas que están dentro de ese alcance de ese objetivo. Esas y otras tantas más serían las características de un líder. Sin embargo, creo que nos llevaría mucho más programas ondear acerca de lo que viene siendo esta función. Pero en lo que es el trabajo de equipo, estos serían los apuntes más importantes para especificar el liderazgo. Eso es. Entonces, un jefe dice: limpien ese lugar, limpien la oficina. Así es. Pero él no se involucra, Así da es. la orden y se sale. Exacto. El líder dice: debemos limpiar la oficina, o hay que limpiar la oficina, y agarra la escoba y se pone a limpiar él mismo, como para motivar a los demás a que lo hagan. Efectivamente. ¿Sí? Con este ejemplo, el tienen que hacerlo al vamos a hacerlo diferencia mucho un jefe de un líder. Ustedes sabrán cuál es cada uno de ellos. El público seguramente se identificará y dirá: soy jefe, soy líder, soy lideresa. Exactamente. Pues muy interesante el tema, maestro Gerardo Eumir. Creo que, como tú lo has mencionado, habrá que extender este tema y el de las inteligencias múltiples a más programas e ilustrarlo con infinidad de ejemplos para que yo misma aprenda, para que yo tenga la oportunidad de efectivamente beneficiarme con todo lo que hoy hemos platicado, y a la vez quien guste del público también tomar lo que aquí hemos platicado y asimilarlo a sus propias experiencias de vida, pues va a ser muy valioso una y otra, ¿verdad? Otra opción. Con muchísimo gusto estaremos acá de vuelta. Gracias. Nos acompañó en cabina el maestro en ciencias y licenciado en psicología clínica, Gerardo Eumir Martínez Cázares. Nuestro tema de hoy: el trabajo de equipo y el liderazgo, una necesidad para nuestra actualidad. Gracias. Esto es Avance Universitario.